¿Qué sucede cuando dejamos de cuidar nuestro entorno? Los seres humanos generan una gran cantidad de desechos y es necesario eliminarlos adecuadamente. No hacerlo solo puede causar problemas. Los londinenses que vivían en 1858 tuvieron una experiencia de primera mano de lo que sucede cuando los desechos no se tratan adecuadamente. El evento conocido como el Gran Hedor fue todo lo que se habló en julio y agosto de 1858. El clima extremadamente caluroso transformó a la capital de Inglaterra en un gran desastre apestoso. El principal problema era la eliminación inadecuada de los desechos humanos, que casi todos desembocaban directamente en el río Támesis. Repugnante, poco ético y directamente insalubre, esto causó muchos problemas en los ciudadanos de esa gran ciudad. Entonces, ¿cómo se resolvió el Gran Hedor? Hasta principios del siglo XIX, el sistema de Londres para tratar con residuos fue bastante simple. La mayoría de las casas tenían un baño. La gente hizo sus necesidades en una caja de madera con un agujero que estaba encima de un pozo subterráneo llamado Pozo Negro. Estos pozos negros eran generalmente de 2 metros de profundidad y 1,5 de ancho. Durante estos tiempos había una carrera especial en Londres llamada el coleccionista de tierra nocturna. Este trabajo estaba reservado para gente de más bajos recursos, hombres que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por un poco de dinero. Cuando llegaba la noche, los recolectores venían a deshacerse de esa tierra nocturna en sus carros. Era antihigiénico por decirlo menos. Tirar todos esos desechos era un problema. Los recolectores utilizaron los excrementos para fertilizar las tierras de cultivo, pero incluso eso no fue una solución suficiente. Pero en el siglo XIX, Londres y toda Inglaterra estaba cambiando. Miles estaban dejando sus granjas para trabajar en fábricas en las ciudades. Entre 1800 y 1850, la población de Londres se había duplicado. Londres era la ciudad más grande del mundo, con 2 millones de personas. Pronto, había demasiada tierra nocturna para recolectar y no habían suficientes agricultores para comprar eso. Cada vez más personas se vieron obligadas a vaciar sus pozos negros en las viejas alcantarillas de la ciudad, pero las alcantarillas no estaban diseñadas para estos desechos humanos. Fueron construidas para drenar el agua de lluvia. Para empeorar las cosas, un nuevo invento deslumbrante fue cada vez más popular: el inodoro. Los residuos podrían ahora desaparecer como si fuera magia con el tirón de una cadena. Pero los inodoros usaban mucha agua, así que para evitar un lío pegajoso en sus pozos subterráneos, la gente comenzó conectando sus baños directamente a las alcantarillas y por lo tanto al río. Sobrecargado con desechos humanos, el Támesis se volvió espeso, marrón y asqueroso. Con el tiempo, el olor se convirtió en un hedor y el hedor se hizo insoportable. En el verano de 1858, el calor hizo hervir literalmente toda esa inmundicia y los londinenses se dieron cuenta del problema que habían ayudado a crear. Llegó al punto de que uno simplemente no podía pasar al lado del río sin sentirse enfermo. Los niveles de agua del Támesis también cayeron bastante. El flujo de agua se volvió tan lento que todos esos desechos del sistema de alcantarillado comenzó a amontonarse e incluso se podía ver que llegaba a alcanzar una altura de casi 2 metros. El Támesis literalmente abundaba en fluidos compuestos de excrementos humanos, desechos industriales, cadáveres de animales, basura, peces muertos, estiércol y quién sabe qué más. Muchos funcionarios victorianos advirtieron a la gente sobre lo que podría pasar si el río Támesis permanecía sucio como estaba. Una de esas figuras fue Michael Faraday, un científico que haría campaña con otros como él para pedirle al gobierno que se centrara en el río. Dijo que si no lo hacían, Londres se convertiría en una enorme cloaca. Los periódicos y revistas ilustrados alcanzaron un nuevo máximo durante estos años. Esto se debió a las caricaturas que se publicaron en ellos, burlándose de la terrible situación y poniendo al gobierno en peligro. Las caricaturas mostraban a un hombre que representaba el río, llamado Padre Támesis, que estaba enfermo y agonizante. La reina Victoria tampoco fue inmune a esto. Ella y su esposo habían planeado un crucero por el río, pero era demasiado difícil de soportar para ella. Incluso llevó consigo un pañuelo perfumado para mantenerlo pegado a la cara y bloquear el hedor, pero ese plan fracasó. Ordenó que le dieran vuelta al barco para poder regresar a palacio. El parlamento se llevó la peor parte, ya que Westminster está ubicado justo al lado del río y el olor entraba por las ventanas y las paredes.
Incluso se dice que una vez que los niveles del agua eran tan bajos, los desechos se apilaban justo afuera del Palacio de Westminster. Los londinenses de entonces no eran extraños a la inmundicia. Había hollín de fábricas, montañas de estiércol de miles de caballos, familias hacinadas en pequeños apartamentos llenos de olor a sudor, y en todas partes había basura, platos rotos, comida mohosa y huesos de animales. Aún así, el gran hedor fue el olor más putrefacto que la ciudad jamás había experimentado. Hombres y mujeres adultos se desmayaban en las calles. Gente a kilómetros de distancia vomitaba después de contraer un soplo de viento. Los londinenses no solo estaban disgustados por el hedor, estaban aterrorizados. En ese momento, era la creencia generalizada de que las enfermedades se propagaban por miasma, aire sucio y maloliente, y la enfermedad más temida de todos era la cólera, una enfermedad que podría matar a una persona en 24 horas. Londres ya habría sufrido 3 grandes epidemias de cólera, más de 30.000 personas habían muerto. Y es que lo peor no era el olor del río. El río Támesis era la fuente de bebida de agua principal de Londres. La gente había estado tragando veneno. Con esto, el problema de la contaminación de los ríos se convirtió en un problema nacional y ya no era solo un problema de Londres. Los ciudadanos de toda Gran Bretaña eran muy conscientes del problema en cuestión, ya que otras ciudades tenían problemas similares. Se señaló que Glasgow era posiblemente la más sucia y menos saludable de todas las ciudades británicas, donde se predijo que el 50% de los niños nunca llegarían a la edad de 5 años. Con todo esto considerado, el gobierno se dio cuenta de que ya era hora de resolver este problema de una vez por todas. Durante 2 meses en el verano de 1858, las autoridades de la ciudad vertieron toneladas y toneladas de cloruro de cal en el río Támesis para poder detener el olor. Pero esto no funcionó. En cambio, el químico reaccionó con el agua y produjo un efecto aún peor y liberó gases que afectaron la salud de los ciudadanos. El gran hedor empeoró aún más y se desperdició mucho dinero. Con pañuelos apretados contra sus narices, los políticos rápidamente aprobaron una ley que ordenaba la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado. Mucho antes del gran hedor, Sir Joseph William Bazalgette, un ingeniero civil, ideó el nuevo sistema de alcantarillado para Londres, y tan pronto como el gobierno le dio luz verde, comenzó el trabajo. Las nuevas alcantarillas correrían bajo tierra a lo largo del río en lugar de él, llevando los desechos más allá de la ciudad y lejos de donde vivía la gente. Hicieron falta miles de trabajadores, 318 millones de ladrillos, 670.000 metros cúbicos de hormigón y lo que serían 6.000 millones en dinero de hoy para construir el nuevo sistema de alcantarillado de Londres. Fue inaugurado oficialmente en 1865. Los desechos humanos estaban siendo transportados fuera de la ciudad y el hedor comenzó a disminuir. La vida a lo largo del lecho del río volvió a su situación anterior. El trabajo de Bazalgette fue tan impresionante que recibió un bono de 6.000 libras que equivalía al valor de 3 años de su salario. Después de que se estableció el sistema de drenaje del sur, el sistema de drenaje del norte recibió el visto bueno y tan pronto como estuvo completo, Bazalgette fue honrado por el palacio y nombrado caballero. Según algunas encuestas, se estima que el promedio de vida de un ciudadano de Londres aumentó en 20 años debido al sistema de Bazalgette. El sistema de alcantarillado que construyó fue diseñado para que durara mucho tiempo. Aunque solo 2 millones de personas vivían en Londres en ese momento, Joseph diseñó el sistema para el doble de este número.